Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con los alumnos del cuarto y quinto año de secundaria del curso de Biología. Estamos en el módulo 1, tema número 4. El tema se llama Nicho ecológico. Yo soy su profesor Jean-Pierre Bautista y vamos a iniciar. Equilibrio ecológico. Anterior a esto, ¿se acuerdan que vimos nosotros lo que era hábitat y nicho ecológico? ¿Sí? Antes de ver estos dos por última vez, vamos a hacer lo que es el equilibrio ecológico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije para que una cadena alimenticia o para que un ambiente pueda existir, es necesario que exista un equilibrio ecológico, ¿sí? Debe haber un número determinado de plantas, un número determinado de herbívoros, un número es casi exacto de primeros consumidores o animales herbívoros, ¿no? Primeros consumidores o herbívoros. Los segundos consumidores serían los animales ya carnívoros, ¿sí? Primeros consumidores serían los conejos. Segundos consumidores serían un coyote, un lobo, un zorro, ¿sí? Y después, bueno, vienen, ¿no?, los propiamente carnívoros, ¿sí?, como puede ser un león, un oso o diferentes, ¿no? Y todos estos tienen que estar en un número correlativo, ¿sí? No puede existir más cantidad de leones que cantidad de cebras, ¿sí? Porque si no, no existiría, no habría tanto alimento para todos los leones y estos morirían, ¿ya? Así que esto es lo que se llama equilibrio ecológico. Entonces, de igual manera, en un lugar tiene que haber bastantes plantas para que puedan alimentar a los herbívoros, ¿no?, los primeros consumidores. Ahora, a las plantas se les llamaba con un nombre. Este nombre era los productores, ¿sí? Si no hay suficientes productores, el nivel de oxígeno, el nivel de contaminación inclusive va a ser muy alto, ¿sí? Entonces todo esto tiene que estar en equilibrio. Ahora, este equilibrio dice que es el estado de un balance natural establecido en un ecosistema. Esto está definido por las relaciones interactuales entre los miembros de la comunidad. O sea, para que se haya dado este equilibrio, no es que alguien dijo, ¡pum!, vamos a poner 1000 cebras y 200 leones, ¿no? Ha tenido que haber un balance natural y ha tenido que interaccionar los animales entre sí, ¿verdad? Han tenido que darse cuenta los leones, si se comen todas las cebras, digamos, después ya no van a tener alimento, ¿sí? Esto es una cuestión natural, ¿verdad? Entonces, ha habido relación interactual entre los miembros de la comunidad. Esto ya es una comunidad porque ellos viven, ¿no? Viven a cuestas del agua, digamos. Los leones, las cebras, los ñus, todos ellos tienen preferencia por el agua, ¿sí? Ellos sin agua no van a poder vivir, pero para esto van a tener que relacionarse, ¿sí? Y no solamente ellos, ¿no?, junto con el hábitat. El hábitat en este caso, ¿te acuerdas que era el lugar donde casi siempre vamos a encontrar, ¿no?, a los animales? Si no es comiendo, va a ser bebiendo agua, ¿sí? Entonces, ha tenido que haber interacción y esta interacción se ha desarrollado, ¿sí? Esta interacción se ha desarrollado y ha progresado y dice que en el cual va ocurriendo lentamente la evolución. ¿Qué es evolución? Que los leones ya no, que aprendan a dosificar su alimento, ¿sí?, que aprendan a coexistir con las hienas también, ¿no? Eso es evolución. Y todo esto nos va a producir una interacción entre factores. Ahora ya no vamos a ver solo factores, ya no vamos a decir plantas, herbívoros, carnívoros, ¿no?
vamos a decir factor, ya vamos a aprender otra palabra, que sería factor biótico y factor abiótico. ¿Ya? Esto no está escrito aquí, pero es necesario que lo entiendas y más adelante lo vamos a recalcar otra vez. ¿Ya? El factor biótico y el factor abiótico. ¿Ya? Por lo pronto, memorízate estas palabras, ¿no? Factor biótico, ¿qué sería? Todo lo que tenga vida, por ejemplo, el león, las cebras, los conejos, etcétera, ¿no? Incluyendo las plantas, porque las plantas también tienen vida. Factor abiótico, todo lo que no tiene vida. ¿Cómo así, profesor? ¿Una piedra va a interaccionar con los animales? No precisamente una piedra, sino puede ser el agua, ¿sí? Recordemos que tienen que haber interacción. El agua, puede ser el aire también, ¿no? El aire, ¿qué tal está contaminado? Todos los animales van a verse afectados, ¿no? Por esta contaminación. ¿Ya? Entonces ese es el equilibrio ecológico que solamente no es pues, ¿no? que estén ahí estables los animales. Va a haber interacción, va a haber evolución, ¿no? Evolución. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, veamos hábitat y nicho ecológico como por última vez. ¿Sí? Esto ya debe estar memorizado. La clase pasada hicimos hábitats. ¿Sí? Ahora vamos a darle un poquito más a nicho ecológico. Pero vamos a ver por última vez, ¿no? Hábitat es el lugar donde vive una especie y generalmente siempre se le encuentra, ¿no? Por ejemplo, de un pez sería una laguna. En esa laguna está su lugar donde come, su lugar donde oviposita o pone huevos. Tiene que estar su lugar donde va a nadar, donde se va a desplazar, y un lugar, digamos, donde hace mucho frío y un lugar donde hace mucho calor, ¿sí? Dependiendo de la laguna, ¿verdad? Si es muy grande. Ahora las cuevas de montaña generalmente son hábitats, como dice, hábitat de los osos, ¿sí? Los osos grises. Estos osos viven en las cuevas, se protegen del frío y también en esta cueva van a poder hibernar, ¿no? ¿Se acuerdan qué es la hibernación? A ver, un ratito van pensando ustedes qué es la hibernación y por qué se hace. A ver, voy a preguntar. Ya chicos, a ver, ¿qué era o por qué hibernaba un oso? ¿Se acuerdan? Invernan, profesor, porque hay temporadas en las que hay escasez de alimento y por eso se ponen a dormir. Muy bien. Está muy bien, buena respuesta. Los osos saben, ¿no? Que hay una temporada donde todo se congela. Y si todo se congela, su fuente principal de alimentos, bueno, son algunas plantas, pero generalmente de peces, ¿no? Si está todo congelado, el agua está congelada, obviamente no van a poder cazar, ¿no? sus presas. Entonces, por eso ellos, antes de que se dé esta etapa de frío, hay una etapa, ¿no? Donde hay calor y hay abundancia de peces, que justo coincide con la época de reproducción de los peces. ¿Por qué los salmones son los únicos peces que van cuesta arriba? O sea, van en contra de la corriente. ¿Se acuerda bien? Los peces van en contra de la corriente, van subiendo el río. ¿Por qué van a desovar en el lugar que nacieron, profesor? Claro, en la parte más alta el agua es más limpia. ¿Sí? El agua es más limpia, entonces por eso los peces saben que yendo más arriba van a tener más probabilidad de que nazcan, ¿no? sus huevitos. Entonces, aparte de esto, también los peces saben que cuesta abajo
va a haber muchos cazadores, ¿no? Muchos depredadores de sus peces, digamos, ¿no? Pero en el transcurso, bueno, los peces para subir, ¿qué se llaman estos peces? Los salmones, ¿no? Los salmones saltan, ¿no? Saltan del agua para poder subir el río. Y en este proceso los osos aprovechan, ¿verdad? Van a aprovechar y van a ir cazando en el aire a los salmones. El salmón es un pez que tiene bastante grasa y justamente eso le ayuda al oso, ¿no? El oso acumula bastante grasa, grasa del tipo gris. ¿Se acuerdan que había dos tipos de grasa? Un tipo de grasa gris y un tipo de grasa amarilla, o grasa parda también le dicen, ¿no? Esa grasa parda es la que tiene mayor concentración es una grasa muy concentrada, ¿no? Y la cual va a ayudar a que el oso pueda resistir más el frío, ¿sí? Y estos osos descansan por una etapa más o menos de 2 meses o 3 meses, ¿sí? Y sin comer nada, ¿no? Sin comer nada, sin salir de su cueva, ¿no? Entonces, todo esto es importante, vean. Todo el hábitat del oso sería, dijimos, ¿no? La cueva, el río, ¿sí? Los lugares por donde va a transitar, algunas hierbas también, ¿no? Entonces, ese sería el hábitat del oso, ¿ya? Entonces, ya vimos cómo era el oso, es bastante interesante, ¿no? ¿Qué más dice acá? El intestino de la cucaracha. ¿Qué tiene que ver el intestino de la cucaracha? O zonas costeras. A ver, vamos a darle un enfoque, ¿ya? El hábitat del intestino de la cucaracha nos quiere decir que dentro del intestino de la cucaracha también se desarrolla vida, ¿sí? ¿Qué tipo de vida se va a desarrollar? Se va a desarrollar los hongos, bacterias, ¿sí? Que van a hacer posible de que cualquier cosa que la cucaracha consuma, sabemos, ¿no? Que la cucaracha vive en el desagüe y come desperdicios, ¿no? Cualquier cosa que la cucaracha coma o mastique se va a transformar en alimento. Así que la cucaracha va a tener una buena conversión alimenticia. ¿Qué significa esto de buena conversión alimenticia? Significa que vamos a tener que la cucaracha, comiendo lo mínimo posible, va a tener buena alimentación, ¿sí? Va a aprovechar todos los nutrientes posibles de su alimentación, ¿sí? Es un animal muy resistente. Dicen que puede sobrevivir a una bomba atómica. Bueno, y estas cucarachas son las negritas, de las cafecitas, ¿verdad? Son las cucarachas de desagüe. Son muy resistentes. Inclusive están haciendo resistencia al baigón, a esos productos químicos. Entonces, vean, el hábitat no solamente es un lugar grande, ¿no? Como un bosque, una pradera, un matorral, ¿sí? Va a ser algo más grande, más donde se desarrolla vida simplemente, ¿no? Por ejemplo, te dije un charco, ¿no? En el charco va a haber agua. El agua es la principal fuente de vida, ¿no? Después va a haber alguna que otra alga. También se puede desarrollar algún que otro crustáceo y diferentes bacterias, ¿sí? O algún virus por ahí, ¿no? Entonces, el nicho ecológico es la parte más pequeñita, ¿sí? Donde siempre va a haber la existencia de algún ser, ¿no? Y tiene que interaccionar, tiene que ser un lugar estable donde haya un equilibrio, ¿no? Equilibrio ecológico, ¿sí? Bien, ese es el hábitat. Creo que ahora con estos ejemplos ya está muy claro. Ahora, ¿qué es el nicho ecológico? El nicho ecológico, que es el tema de hoy. ¿Qué es el nicho ecológico? Va a ser una región con todos los rasgos que hemos dicho acá en el hábitat, pero que son ocupados por una especie determinada. ¿Qué quiere decir esto?
todo el lugar que ocupa una especie, va a ser todo el lugar por donde se desplaza, ¿verdad? Hablamos de la cucaracha. La cucaracha se va a desplazar por todo sitio. Desde las cloacas, desde el desagüe, va a subir por las tuberías, va a ir por las veredas, va a subir al quinto piso de alguna casa y va a estar comiéndose la comida que dejó un niño, ¿no? Los niños generalmente no comen toda la comida y la cucaracha está comiendo eso. Todo el lugar, el desagüe, la vereda, los 5 pisos que ha subido la cucaracha, hasta el lugar donde se alimenta, todo eso va a ser el nicho ecológico, ¿sí? Todo el lugar por donde haya pasado, inclusive, así sea una vez en su vida, es el nicho ecológico. Igual, ¿te acuerdas de qué hicimos acá? Una laguna. Los peces. ¿Qué tal un pez encuentra un agujero de la laguna o digamos como los salmones? Salta del agua y se va a otra laguna y otra vez regresa. Entonces, su nicho ecológico de ese pez ya está cambiando, ¿no? Está ampliándose. Entonces, el nicho ecológico va a ser la parte más lejana, ¿no? Que tenga el animal. Entonces, vamos a ver otra diferencia para que lo veas más claro. El mismo hábitat, dice la imagen, mismo hábitat, pero diferente nicho ecológico. Todos ellos van a tener el mismo hábitat. ¿Qué significa? Que van a alimentarse en este mismo lugar, ¿sí? Van a alimentarse en este lugar. A ver, vamos a ver la primera. La pico tijera, ¿no? Es un ave que se llama pico tijera. Dice que caza al vuelo, capturando las presas con su pico. Y se mueve como si fueran tijeras, ¿no? Este pico tijera es un ave cazadora de peces, ¿no? En este riachuelo o laguna va a entrar, ¿no? Va a sumergirse en el agua, va a cazar peces. Después la siguiente, la garza real, esta larguita, ¿no? La garza real camina despacio por el agua que busca alimento. Cuando ve un pez u otro animal, lanza la cabeza como una flecha y lo atrapa, ¿no? Esta garza va a cazar también peces. El flamenco común tiene su pico, ¿no? La garza tiene un pico afilado. En cambio, el flamenco común va a tener un pico medio extraño, ¿no? ¿Alguien ha visto el pico del flamenco? O lo podemos poner ahí, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver. A ver, adivinen qué consume el flamenco común y por qué tiene ese color medio rosado, ¿no? A ver, piensen un minuto. Bien, chicos, ¿alguien se acuerda qué animal come o qué crustáceos come el flamenco? ¿Por qué tiene esas alas rosadas rojas? Un color medio rosadito.
chicos. ¿Se escucha, chicos? ¿No? Sí, profesor. Ok, entonces el pico del flamenco va a ser aplanado, ¿verdad? Cuando baja la cabeza así como está, acá es plano. Y por acá es medio así en bisel, ¿no? Medio choquito. Entonces, esta ave lo que va a consumir son los tipo camaroncillos, ¿no? Si no son camarones, son camaroncillos, o si no también el muy muy que está en las costas, ¿no? De agua salada. Entonces, este flamenco, gracias a estos crustáceos, va a tener ese color característico, ¿no? El flamenco ha servido de inspiración a nuestro amigo Simón. A ver, ya. Sirvió, ¿no? Para hacer nuestra bandera, ¿no? Los colores blanco y rojo, rojo y blanco, rojo. ¿Sí, no? Sirvió para eso. Entonces, dice que este animal va a filtrar, ¿no? Va a filtrar y con unas láminas, ¿sí? Que está dispuesto en el pico. Entonces, con estas láminas él va a filtrar y va a alimentarse, ¿no? Vean, todos estos animales tienen como fuente de alimentos. Pico tijera tiene peces, el flamenco tiene crustáceos, el porrón de collar dice que es otra ave. También se alimenta de animales al fondo del agua, ¿no? Y también plantas acuáticas. La garza real de peces, el ostrero común tiene, él se alimenta de almejas. En fin, todos estos animales, todas estas aves tienen el nicho ecológico aquí, en esta parte de agua, ¿sí? Unos más al fondo que otros, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la misma hábitat para todos, pero si se fijan, algunos son pequeñitos y otros son grandes. Entonces, el nicho ecológico de las aves pequeñas va a estar alrededor en los árboles, ¿no? Pero el nicho ecológico de las aves grandes va a ser mucho más alejado, ¿sí? Estas aves, por ejemplo, el flamenco, es un ave que migra, ¿sí? Va a migrar y obviamente vive mucho más alejado de este sitio, ¿no? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ya. Y estábamos hablando también de lo que se ocasiona con el maltrato, ¿no? del hábitat de algunas especies. Cuando el hombre, bueno, en este caso no hay ningún hombre, ¿no? Pero cuando el hombre invade, digamos, alguna zona de estas o produce se aprovecha, ¿no? de la naturaleza, por ejemplo, para talar árboles, para, no sé, sacar algún mineral de algún terreno, qué sé yo, va a producir un movimiento, ¿no? Va a producir un desequilibrio, ¿sí? Un desequilibrio ecológico. Entonces, esto también lo vamos a ver aquí, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del hombre en el hábitat de algunos animales? Por ejemplo, en esta parte tenemos la tala de árboles, ¿sí? ¿Te acuerdas que te dije? Algunas de estas aves que viven, ¿no? En los árboles, sobre todo aves pequeñas. Entonces, estas aves obviamente están perdiendo su hábitat, ¿no? Están perdiendo el hábitat. Igual, en la segunda imagen nos muestra, ¿no? El aire simplemente, no solamente por humo y por contaminación de gases, puede cambiar el hábitat, ¿no? de algunos animales o insectos sobre todo, ¿no? El aire también se puede contaminar por la temperatura, ¿ya? ¿Cómo así? Cuando la temperatura en el ambiente, en el aire, sube,
el movimiento del aire se hace mucho más rápido, ¿sí? La temperatura caliente va hacia arriba, ¿no? Va a ir hacia arriba y va a perjudicar, ¿no?, el libre vuelo, libre tránsito de los insectos. En la siguiente, bueno, estamos viendo, ¿no?, que en un lugar donde están sembrando, no sé si es algún cultivo, pero también están poniendo estas aspas, ¿no? Se mira aparentemente muy limpio, es energía limpia, o como dice acá, energía renovable, ¿no? Esto también hace destrozos, ¿no? Hay aves que pasan por aquí, las aves que migran y se chocan en estas aspas y mueren también, ¿no? Entonces, así el impacto sea muy pequeñito, que no se perciba, ¿no?, como el aire que te dije, el aire caliente, en realidad sí va a ocasionar destrozos en el hábitat de algunos animales. Imagínense que hay algún metal pesado y llegue hasta aquí. Si no lo consume el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, las aves de última, los que están más al fondo, los que consumen alimentos más al fondo, pueden ser, ¿no?, las que van a consumir. Y si no son ellas, los peces. Y si no son los peces, el ave pico tijera, que consume mayor cantidad de peces, es la que va a depositar, ¿no?, ese metal pesado. Entonces, estos efectos, el cambio del medio ambiente, van a ser, no son buenos, ¿sí? No son buenos. Vamos a ocasionar, como dijimos, ¿no?, el desequilibrio, y entonces estos animales van a tener que seguir evolucionando. ¿Qué significa seguir evolucionando? Que se van a tener que ir, o que tal vez se van a extinguir, ¿no?, algunos de estos animales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para evitar esto? Para evitar que el nicho ecológico y el hábitat de algunas especies se mantenga. Es nosotros, en cualquier espacio que tengamos, cultivar nuestros alimentos, ¿sí? Cada casa debería tener un biopuerto, un huerto, para que produzca sus alimentos, y de esta manera ya no estar talando árboles para tener terrenos para cultivar, ¿no? Esto ocurre en la selva. O de igual manera consumir tanta energía eléctrica, ¿no? Hay artefactos ahora que tienen buen uso de energía eléctrica, o sea, van a utilizar la menos cantidad de energía eléctrica posible, y bueno, van a ayudar, ¿no?, al medio ambiente en una medida más o menos pertinente, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál es el mayor peligro para el ecosistema, para el hábitat de las especies, para el nicho ecológico? Es el desarrollo tecnológico e industrial, ¿sí? Nosotros sabemos que la tecnología es buena, pero el internet, los teléfonos celulares, aparentemente no hacen daño, pero emiten mucha radiación, ¿sí? Más antes creo que hablamos de radiación, y en realidad a los animales les afecta mucho más que a nosotros. ¿Por qué? Porque tienen sus sentidos mucho más desarrollados, ¿no? Mucho más desarrollados. Así que, bueno, una recomendación: si duermes con el celular a tu costado, que yo también lo he hecho, de preferencia es desactivar todas las energías, ¿no?, el wifi, desactivar todo eso, ¿no?, para evitar que en la noche, mientras no vas a usar el celular, te esté pasando por ahí, ¿no?, una fuerte señal de radiación. Y también, bueno, no seguir invadiendo tantos lugares, ¿no? Y las personas se están reproduciendo muy rápido y esto no es nada bueno. Entonces, ¿por qué no es bueno? Porque van a necesitar más alimentos, más pañales, más contaminación,
más automóviles, ¿sí? Entonces también esto nos perjudica, ¿no? Perjudica al medio ambiente. Bien, chicos, entonces con esto hemos culminado, ¿sí? Con esto hemos culminado la clase de hoy. Vamos a tener una clase más en la siguiente hora,